simplificación de suma y resta de expresiones racionales. Cuando vamos a simplificar sumas y restas de expresiones racionales, debemos verificar inicialmente que los denominadores estén factorizados. Si no lo están, pues ese debe ser el primer paso a realizar. Vamos a simplificar entonces la suma y resta 2 sobre 1 más x sobre x a la 2 menos 2x más 1 más 1 sobre x a la 2 menos 1. La invitación es analizar antes de empezar. ¿Qué tenemos? Tenemos una suma de 3 fracciones algebraicas, 3 expresiones racionales que nos piden que hagamos que las simplifiquemos. Para eso, ¿qué se requiere? Analizar los denominadores, si están factorizados o no. El primer denominador, 1 menos x, está factorizado. Segundo denominador, tenemos un trinomio de la forma x2 más bx más c para aquella persona, para aquel usuario que tiene habilidad, puede observar que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Pero de igual manera, es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Por lo tanto, podemos empezar a desarrollar el ejercicio y decimos, con la primera fracción no hay nada que hacer, queda tal cual 2 sobre 1 menos x. Más, en la segunda fracción, vamos a factorizar su denominador, que es un trinomio cuadrado perfecto. Si no estamos seguros quién es o a qué es igual, abrimos 2 paréntesis, sacamos la raíz cuadrada del término cuadrático x a la 2, cuya raíz cuadrada es x. Colocamos en el primer paréntesis el signo del término lineal, menos 2x está negativo, entonces en el primer paréntesis colocamos menos. En el segundo paréntesis colocamos el signo que resulta de multiplicar entre sí los signos de el término lineal y el término independiente. Menos por más, menos. Finalmente, se descompone el término independiente. En este caso, 1. El 1 es el término independiente, pero recordemos que el 1 no es ni número primo, ni número compuesto, o sea, dos cantidades que multiplicadas den 1 son simplemente el mismo 1. Y efectivamente encontramos que x a la 2 menos 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto igual al producto notable x menos 1 por x menos 1, x menos 1 al cuadrado. Más, en la tercera fracción observamos que el denominador es una diferencia de cuadrados. Podemos recordar cuál es el proceso a realizar cuando se tiene
una diferencia de cuadrados. Recordamos que la diferencia de cuadrados son expresiones de la forma a la 2 menos b a la 2. Y que factorizadas van a ser iguales a la suma por la diferencia de las raíces cuadradas en su respectivo orden. Raíz cuadrada de a la 2a, raíz cuadrada de a la 2b. O sea, nos queda a más b por a menos b. Una vez recordamos el concepto de la diferencia de cuadrados, factorizamos nuestro denominador. Y podemos entonces decir que x a la 2 menos 1 factorizado es igual a x más 1 por x menos 1. Hemos cumplido con uno de los requisitos para desarrollar la suma de fracciones algebraicas, que es tener nuestros denominadores factorizados. Miramos qué podemos hacer y observamos que tenemos todos nuestros denominadores factorizados y analizamos. X menos 1 por x menos 1 es igual a x menos 1 al cuadrado. Y acá aparece el mismo factor x menos 1. De igual manera, observamos que el primer factor 1 menos x se parece a x menos 1, más no es igual. Significa que para efectos de simplificación podemos sacar entonces un factor común en el primer denominador y la fracción nos va a quedar entonces 2 sobre menos x menos 1. Es decir, sacamos un factor común menos 1 con el objetivo de cambiar los signos del factor 1 menos x. Al multiplicarlo por menos 1 nos va a dar entonces el mismo menos x más 1, pero la presentación del factor es como lo necesitamos, x menos 1. Recordamos entonces que cuando se tiene una fracción de la forma menos a sobre b, es igual a tener la fracción a sobre b, y el signo menos puede estar en el denominador. Y esta expresión es igual a tener entonces a sobre b negativa, es decir, el signo menos al nivel de la línea de quebrado. Por lo tanto, en nuestro ejercicio tenemos 3 fracciones, una negativa y 2 positivas. Miremos que la segunda fracción entonces es semejante a tener x sobre x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. Y de esa manera este factor ya es semejante a este, x menos 1 y x menos 1. Se diferencian en que este es al cuadrado y este es lineal, más 1 sobre x más 1 por x menos 1, la tercera fracción queda tal cual, pero significa que ya tenemos lista la suma de fracciones para buscar el mínimo común múltiplo, y lo hacemos. El común denominador o mínimo común múltiplo está formado entonces por el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Comunes y no comunes con su mayor exponente. Observamos entonces que el MCM está formado por x más 1 por x menos 1 al cuadrado. X menos 1
es un factor común, están los tres denominadores y lo vamos a tomar con el mayor exponente 2. Y de igual manera, el factor que no es común, x más 1. Significa pues que ya hemos identificado el MCM y es x menos 1 al cuadrado multiplicado por x más 1. Una vez encontramos el común denominador o MCM, es bueno recordar que 2 sobre menos x más 1 es igual a tener el signo menos en el numerador, menos 2 sobre x menos 1. Cogemos entonces cada denominador y lo vamos dividiendo entre el MCM. O sea, x menos 1 al cuadrado por x más 1 dividido entre x menos 1 nos va a dar x menos 1 por x más 1, el cual vamos a multiplicar por el menos 2. Si el proceso aparentemente no se entiende, recuerda que lo puede realizar aparte. O sea, el proceso a realizar es simplificar tomando el MCM, en este caso x menos 1 al cuadrado por x más 1 y dividirlo simultáneamente por cada uno de los denominadores de la suma de fracciones, en este caso por x menos 1. Observamos que entonces se simplifican x menos 1 al cuadrado con x menos 1 y nos queda x menos 1 por x más 1, x menos 1 por x más 1. Este x menos 1 por x más 1 lo vamos a multiplicar por menos 2. Menos 2 que multiplica a x menos 1 por x más 1. Sabemos que es una suma por diferencia o diferencia por suma que nos conduce a una diferencia de cuadrados x a la 2 menos 1. Pero podemos hacer el ejercicio, el procedimiento paso a paso, para que exista mayor claridad. Nuevamente tomamos entonces el MCM, x menos 1 al cuadrado por x más 1 y lo dividimos entre el denominador siguiente que es x menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. Simplificamos y como x menos 1 al cuadrado está multiplicando en el numerador, se cancela con nuestro denominador y nos queda como cociente x más 1. Este x más 1 lo vamos a multiplicar por el numerador de la fracción x por x más 1. De esta manera vamos simplificando más. Finalmente tomamos entonces el MCM x menos 1 al cuadrado por x más 1 y lo dividimos entre x más 1 por x menos 1, que es el denominador de la tercera fracción. Y simplificamos. El cuadrado de x menos 1 se va con x menos 1 y x más 1 con x más 1. Nos queda entonces como cociente x menos 1, x menos 1. Y este x menos 1 lo vamos a multiplicar por 1, es decir, nos queda 1 por x menos 1 y toda cantidad multiplicada por 1 es igual a la misma cantidad. Pero ahí vamos, paso siguiente y podemos seguir simplificando. Miramos entonces, eliminamos esos paréntesis
Y podemos entonces ir borrando el espacio de las remembranzas o recuerdos y decir que nuestro ejercicio simplificado va a ser igual. Recordemos, menos 2 multiplica x menos 1 por x más 1, pero x menos 1 por x más 1 es una diferencia de cuadrados, suma por diferencia igual al primero al cuadrado de x a la 2 menos el segundo al cuadrado 1. Más, aquí sí eliminamos el paréntesis automáticamente y nos va a quedar más por más da más, x por x, x a la 2, más por más da más, x por 1, x. Finalmente, como decíamos ahora, 1 por x menos 1, toda cantidad multiplicada por 1 nos da la misma cantidad, en este caso, x menos 1. Y todo esto sobre el mismo mínimo común múltiplo o común denominador, x menos 1 al cuadrado por x más 1. Seguimos borrando las remembranzas o recuerdos que no necesitamos para ir mostrando nuestro ejercicio simplificado. Recordemos que no es difícil, es como todo proceso matemático, requiere concentración y mucho cuidado. Miramos entonces, eliminamos este signo de agrupación aplicando la propiedad distributiva y la ley de los signos, así. Menos por más da menos, 2 por x a la 2, 2x a la 2. Menos por menos da más, 2 por 1, 2. Más x a la 2 y x más x, 2x menos 1. Y todo eso sobre el mismo mínimo común múltiplo, x menos 1 al cuadrado por x más 1. Reunimos términos semejantes en el numerador y nos va a quedar menos 2x2 más x a la 2 nos da menos x a la 2 más 2x más 2x y 2 menos 1, 1 más 1. Observamos que en el numerador nos ha quedado una expresión que parece un trinomio cuadrado perfecto, pero en ningún momento lo es. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, recordamos que se requiere que los términos cuadrados perfectos estén ambos positivos. Es decir, hemos logrado simplificar al máximo el numerador, ya no se puede factorizar. O podemos hacer el intento cambiando los signos. Miremos. De momento entonces tenemos x menos 1 al cuadrado por x más 1 en el denominador. Si hacemos el intento antes de dar por terminado el ejercicio de cambiar los signos y factorizar el trinomio, miremos qué nos queda. Nos quedaría menos x a la 2 menos 2x menos 1. ¿Sí? Esto nos daría entonces igual a un trinomio cuadrático de la forma x2 más bx más c. Y trataríamos de factorizarlo y miremos que no es posible. Raíz cuadrada de x a la 2x menos y menos por menos más. No podemos encontrar dos números que multiplicados entre sí, dos números reales, que multiplicados entre sí nos den menos 1, nos dé 1, y que la diferencia de ellos, porque los signos quedaron contrarios, nos dé 2. Significa que el intento es bueno, pero esto no nos va a conducir
a nada, es decir, no se puede simplificar. El camino más adecuado entonces es mirar si no se ha realizado ningún error de signo. Si no se ha realizado ningún error de signo, ¿sí? Entonces podemos ir dando por terminado el ejercicio. Y uno revisa menos 2x2, menos por menos da más, 2 por 1 da 2, x a la 2, x más x2, x menos 1. Efectivamente, menos 2x2 más x a la 2 nos da entonces menos x a la 2 más 2x y 2 menos 1, 1 positivo. Si el 1 hubiera dado negativo, se podría factorizar el trinomio y sería un trinomio cuadrado perfecto. Cambiándole los signos, se podría factorizar. En este caso no, es decir, podemos decir que nuestro ejercicio finalmente es igual a tener menos x a la 2 menos 2x menos 1, todo esto sobre x menos 1 al cuadrado por x más 1. Y es todo lo que podemos hacer para simplificar nuestra suma de expresiones racionales. La invitación a que sigas practicando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.